Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Partimos una nueva edición de nuestros Monos en Infinita en una jornada, en una semana, en unas semanas que son solamente el anticipo de lo que probablemente está por venir, ¿o no? Camilo Férez, Gonzalo Miller, ¿qué tal? Oye, digámoslo, porque hoy día va a ser un programa de culto. De culto, pues. Solo para iniciados. Solo para valientes. Mientras juega Chile con Argentina. Así es. Tal cual. No les vamos a ir haciendo spoiler del resultado para que puedan ver las dos cosas. Por supuesto, por supuesto. Oye, ya tuvimos la entrega por parte del Ministerio Público a Juan Pablo Hermosilla de la copia del disco duro de las 700 y tantas mil páginas, que se asumen son 700 y tantas mil conversaciones, 1000 contactos en el teléfono de Luis Hermosilla, como él mismo se preocupó de destacar en algún momento. Los 1000 contactos de mi teléfono están intactos, yo no he borrado nada. Y después de que anunciara en una conversación con nosotros en Infinita que había que transparentar esta cuestión y hacer público todo y no lo que el Ministerio Público escogiera haciendo el famoso cherry picking. Ahora, lo particular es que él anuncia hoy día que van a publicar listados de jueces, de fiscales, de ministros de Estado y que además van a dar la fecha y una información genérica sobre el tema para que los aludidos entreguen la primera versión sobre el tema. Yo, sinceramente, digo, las patitas. Las patitas. Yo creo, ¿guionista o abogado? No, esto es como jugar al palitroque. Tú tiras la bola y si cae alguno. Yo creo que primero, la primera intención, que está dentro de la lógica de la defensa, ¿no?, es neutralizar al Ministerio Público y a las filtraciones del Ministerio Público. Lo que pasa es que, como ya está institucionalizada la filtración del Ministerio Público, parece que fuera legal, que fuera legítima, que fuera correcta, y no es ninguna de las tres. Pero como ocurre en todos los casos, y es una herramienta que ya está en el desde del manual del fiscal, ha logrado su efecto, ¿no? O sea, frenó esta primera, cuando salió los chats de la semana pasada de la fiscal de Lorena, no Lorena, la fiscal Parra, ¿no? La fiscal... Y de otros, logró frenar la filtración del Ministerio Público, como que se echó para atrás el Ministerio Público. Dijo, cuidado, aquí tenemos un equivalente, tenemos a alguien dispuesto con la misma información a hacer algo parecido, ¿no? O sea, tú cherry picking y dos más, ¿no? O sea, nosotros también podemos elegir qué conversaciones ir filtrando. Y pasó, se demoró un par de días, pero pasó, ¿no? Hoy día que ya alguien dijo, un ministro de Estado lo dijo, yo creo. No sé si fue Monsalve o un ministro que ya dijo, no todo chat, no toda conversación es constitutiva de delito. Sí. Tuvo que decirlo ya. Eso lo dijo todo hace rato también, ¿eh? O sea, el gobierno tiene que salir a poner contexto, decirle, el gobierno, decirle, ¿sabe qué? Sí, muy bien que los poderosos vayan a la cárcel, pero ojo, que no toda conversación es constitutiva de delito. Y que es, de nuevo, algo, punto, para Juan Pablo Hermosilla, ¿no? Es algo que buscaba la defensa, que no todas estas filtraciones primero continuaran, las paró, y segundo, de que cada una de esas filtraciones, que ya hemos conocido muchas, no son constitutivas de delito. De hecho, la gran mayoría de ellas no lo son, ¿no? No sabemos si hay otra, y en eso confiábamos en la Fiscalía, ¿no? El criterio de la Fiscalía era esa, solo vamos a dar a conocer aquellas que sean constitutivas de delito. Pero, como bajo ese criterio de la Fiscalía nos deberíamos haber enterado por el inicio de investigaciones, y no por filtraciones, le dio la oportunidad a la defensa de decirle, bueno, tu filtración y dos más. Ahora, parafernalia pura y dura. Sí, hay mucho de relleno, pero ¿sabéis qué? Yo estoy de acuerdo con Gonzalo respecto de esto que vamos a llamar la normalización de la filtración. No es el primer caso en el cual tenemos que llegar a eso. Pero en esta ocasión quiero darle un punto a la Fiscalía, en el sentido de que me da la impresión de que sí intentó hacer acotado a la prueba de delito el uso de las conversaciones hasta que fue amenazada de difusión masiva. Yo creo que es muy notorio, si uno hace como un corte, es muy notorio lo que pasó mientras estaba en la fase de las cautelares, ¿cierto? En la formalización.
se conocían un tipo de conversaciones, algunas eran de contexto, pero era fácil dar con cuál era el hilo que el fiscal en su narrativa estaba construyendo. Varias de ellas tenían que ver con la prueba de delito, con acompañar ciertos depósitos, y otras tenían que ver con cuestiones que no eran directamente los delitos por los cuales se estaban imputando, pero que daban este contexto de lo que él después llamó el consejero delictual, ¿cierto? Hasta ahí eso iba en esa dirección. Cuando ocurre el momento televisivo de Juan Pablo Hermosilla, que es a la parte final de la formalización y a continuación de ella, lo que hemos visto en estos días es una filtración masiva, indiscriminada, de información que tiene que ver con ahora poner en contexto quién era Luis Hermosilla, e incluso muchas veces ponerlo en ridículo en estas críticas, digamos, a Sebastián Piñera, en cómo él se refería a todo el power que iba a tener. O sea, hay un montón de información que yo creo que ha sido la previa a lo que ocurre ahora, el tercer capítulo, que es recibe las pruebas Juan Pablo Hermosilla y ahora nos narra cómo las va a empezar a entregar. Poco menos que va a ser un índice, ¿cierto?, de qué es lo que hay en cada una de ellas, y las va a empezar a entregar en esos términos. Me imagino que no irá a entregar cuestiones que son familiares y que no tienen nada que ver con esto, pero claro, dentro de eso pueden colarse un montón de otras cosas que no va a entregar porque no quiere nomás, simplemente. Entonces, o sea, lo que me preocupa a mí, Camilo, Gonzalo, no sé si es para preocuparse o no, pero sí me preocupa un resto, es cuánto de este manto de duda y de la incapacidad que podemos tener eventualmente de categorizar adecuadamente, de discriminar, de filtrar en el buen sentido, ¿verdad? De descremar esta cuestión, puede terminar instalando una suerte de amenaza velada y de inhibir el buen desarrollo del proceso. Sí, yo creo que existe ese riesgo, obvio, de politizarse el proceso o de que la variable política, que ya está implícita siempre en este proceso, ¿no?, por lo que hemos leído, se tome control, ¿no? Ya dejemos de hablar de los delitos, empecemos a hablar de las consecuencias políticas. Ahora, aquí vamos camino a algo que suele ocurrir en este caso. Primero, las primeras indicaciones de aprovechamiento, ¿no? De situar al personaje en un sector político o en un sector adversarial o en un sector económico o en un sector en algún donde me sirva, ¿no? Y después viene la información donde en realidad esas prácticas o eso eran sistémicas, eran de todos. Que yo creo que es la tesis de la defensa al final, ¿no? Hacia dónde nos va a llevar la defensa, porque esto a los jueces, la manera simple de leerlo es la lógica de la amenaza, ¿no? Decirle, cuidado, ¿no? Yo lo leería más de una perspectiva más profesional. Esos mismos jueces tienen conversaciones con todos los abogados, no solo con Luis Hermosilla, ¿no? No era patrimonio de Luis Hermosilla la conversación con fiscales, con abogados. Entonces, de nuevo, la defensa lo que está buscando es poner en un contexto, decirle, esto es parte de la profesión, es parte del ejercicio de la profesión, estas conversaciones y todo, y ya vuelve a poner la carga de la prueba en el Ministerio Público, donde tiene que probar que alguna de esas cosas trasciende lo profesional y ya es abiertamente un ilícito, ¿no? Por la conducta, porque recibió porque tuvo que convencer, cohechar a alguien, ya vuelve de nuevo a poner el hilo un poco más fino y más exigente para el Ministerio Público. Porque hasta ahora lo que teníamos era prácticamente que todas las conversaciones, o sea, aparecer en un chat era casi constitutivo de delito, ¿no? Y eso ya se debilitó mucho y está a punto de dejar de pasar a ser algo normal. Algo similar va a ocurrir, creo yo, respecto de las conversaciones con ministros, cuando aparezcan ministros de todos los gobiernos, porque volvemos al inicio de la conversación. Los dos abogados Hermosilla, Juan Pablo y Luis, han sido abogados de la Moneda, de los habitantes de la Moneda, los últimos 20 años. Ya, pero aquí las conversaciones de Juan Pablo no importan, Gonzalo. No, o sea, veamos, porque se cruzan. ¿Ah? O sea, cuando uno dijera, no, si alguien dijo, no, si el abogado de la presidenta Bachelet era Juan Pablo, y resulta que sale un chat haciendo gestiones respecto del caso Cabal, Luis Hermosilla. Y hablando pero no de la vereda del gobierno de Bachelet, sino que a otro lado. Por eso y aparece conversando en ese minuto con alguien que era ministra de este gobierno. Entonces,
de nuevo, si más allá que de ponerle una carga moral, que no lo quiero hacer, a esas conversaciones, lo que estoy diciendo es que la estrategia pareciera ser, desde la lógica de la defensa, es la normalización de las conductas. La normalización de los chats, la normalización de las gestiones, la normalización de las Pero cosas que... está en nosotros ver si nos bancamos que nos quieran vender esa normalización. No, Sí, claro, pero claro. medios para difundirla, tan a ver, importante como infinita no hay, pero hay mucho. O sea, ahora aparece todo tipo de medios, digamos, punto algo, punto no sé qué, el super morrocotudo observador.com, va a haber. Y por eso es importante mantener los niveles sin quitarles dramatismo. Hay una cuestión que yo creo que sigue siendo un tema pendiente, que tiene mucha carne mediática, pero que tiene poca carne legal, tal vez tenga carne política desde el punto de vista de la corrección de los sistemas, que es esta conversación de las élites respecto de las instituciones. O sea, que es siempre extrainstitucional, porque son redes extrainstitucionales. Y sucede, digamos, desde que el mundo es mundo y a nosotros nos parece más o menos normal porque lo hemos visto muchas veces. Pero eso sigue siendo tremendamente molesto para la opinión pública y quedan muchas cuestiones por corregir. Ahora, es súper importante que cada cosa quede en su casillero. Hay algunas que tienen que ver con la discusión del perfeccionamiento de los sistemas de nombramiento, con cuán ciega es la justicia, ¿cierto? Otras que a uno se le olvida, digamos, que tienen que ver con los malos funcionamientos institucionales. Es decir, ¿qué lleva a un sistema que tiene todo un mecanismo de peticiones reglado a hacerse o confiar en apoyos extrainstitucionales? Bueno, que también los permisos no salen, que las cosas no pasan, que te fijas, ¿no? Que la discrecionalidad funcionaria también existe. Entonces, es para lado y lado. Con esto no quiero desdramatizar ninguno de los otros temas. Aquí estamos conversando esto porque es parte de la estrategia de la defensa y somos funcionales a esa estrategia. Mientras más abramos la conversación, más funcionales somos a esa estrategia. Pero no quiere decir que en eso no haya carne. No haya carne para la discusión política y para el escarnio de la opinión pública. Por de pronto, una de las carnes, uno de los bifes más importantes que deja esta cuestión para la política son cosas que pasaron durante el gobierno de Sebastián Piñera. Con un Sebastián Piñera que hoy día no está para defenderse y que, dicho sea de paso, no tiene quien lo defienda. No tiene quien lo defienda. Y yo doy fe de eso porque hemos estado llamando a personas que uno suponía que podían salir a hablar a nombre de cosas que estaban pasando durante el gobierno de Sebastián Piñera y no hablan. No y Andrés Chadwick, ni le dijo la valla al sartén. claro, y Andrés Chadwick, que era la persona mandatada después de la muerte de Sebastián Piñera para defender su legado, obviamente no está en condiciones de hablar. Sí, a ver, de nuevo vamos a volver un poco a la misma conversación. Es verdad, en lo corto, en la medida en que aparece como muchas cosas que apuntan en una primera impresión a constituir hechos que inculpan o al menos enuncian problemas, ¿no? de acciones de alguna autoridad, de gestiones, de todo. En el caso de Luis Mosilla, por su cercanía con Andrés Chadwick y esta ostentación de la cercanía que hace respecto de sus propios clientes, el principal hoy día, de nuevo, puesto sobre la mesa, aparecen gestiones del gobierno de Sebastián Piñera. Ahora, el punto es, vamos a ver lo mismo, van a aparecer más información y vamos a empezar a entender que esto era algo más sistémico, ¿no? Era más general. La necesidad de defensa del presidente Sebastián Piñera, yo creo que es muy compleja para aquellos que no tienen o no estuvieron muy cerca del poder. Porque lo que estamos hablando es este tipo de conversaciones, ¿no? Eran propias de un grupo muy pequeño dentro del gobierno, que pudieran llegar a saberlo, ¿no? Ni siquiera. Yo creo que en algún minuto vamos a escuchar a Andrés Chávez, ¿no? Yo creo que está esperando un momento para hablar. Y yo veo las reacciones que tiene, sus primeras reacciones. Apenas sale el caso audio, lo primero que hace él es quebrar la comunidad que tenía con Luis Hermosilla. O sea, se sale de ahí. Aparatosamente, con un comunicado incluso, pero esa es su primera reacción. ¿Qué es la reacción de una persona que se siente sorprendida de lo que escucha, de lo que ve y de lo que viene? Yo creo que esa postura de Andrés Chadwick
va a tener que darle continuidad, ¿no? Yo creo que en eso el silencio uno lo puede entender, pero no colabora, ¿no? Siempre son las acciones. En general, la indignación que siente una persona que se sienta traicionada por una amistad profunda, es muy importante esa primera reacción. Yo creo que su primera reacción fue correcta, pero de ahí ha faltado, ha caído en un silencio que quizás muchas veces es la recomendación de los abogados penalistas, ¿no? Que toman control de estas situaciones y dicen, no hay que hablar nada hasta que no hablen todos. Pero esas posiciones dejan de lado algo que es muy relevante, que son figuras muy mediáticas, que son figuras muy relevantes políticamente, cuyos silencios o no se entienden o son, peor aún, malinterpretados. Sí, en todo caso, yo creo que aquí, en términos comunicacionales, uno le dice siempre a sus asesorados y clientes que no es el primer combo el que más duele, sino que es el segundo. Y en eso lo que narra Gonzalo sobre la hipotética estrategia de Chadwick, yo creo que requiere una revisión muy pormenorizada, porque si la estrategia de Andrés Chadwick va a ser tirarle la cadena a Luis Hermosilla, debiese estar completamente seguro de que las conversaciones que están en esos chats, que ahora van a estar a disposición de todos, no incluyen interacciones con él. ¿Por qué? Porque aquí considerando que ahora lo que tenemos son alusiones que Hermosilla exacto, hace. aquí él no puede hacerse responsable de que el abogado Hermosilla haya puesto una ventanilla al Alonso de Córdoba que decía, si quiere comunicarse con La Moneda, hable conmigo. Él no puede hacerse responsable de esa parte. Estoy completamente de acuerdo contigo. Quiebra la comunidad de techo y un montón de cosas. La pregunta es si es que algunas de estas conversaciones que él establece hacia afuera, dándose ínfulas de haber influido o de poder influir, ¿cierto? Tienen un correlato con conversaciones que él hace hacia adentro. Y probablemente, ¿cierto? Esta última parte a la que tú aludes, Gonzalo, que es la como de quebrar completamente, sí dependa mucho de que no le ocurra, como ya le ha ocurrido a muchos en estos casos, que salen muy rápido a decir que aquí no hay nada y luego tienen que decir, bueno, así como nada, no. ¿Cierto? Ustedes me entendieron mal. Claro, porque es ese segundo combo, el que donde a ti te dicen, oiga, ¿y usted conoce a tal persona? No. ¿Y esta foto? Ah, esa es la que te aplana. ¿Te fijas o no? Entonces, está por verse. Yo creo que no solamente está esperando la opinión de sus abogados penalistas, sino que también un poco de estar en la seguridad de que no va a recibir un golpe de vuelta en una estrategia como esa. Me impresiona, yo de derecho penal ustedes saben, no sé nada, pero de leceras entiendo. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Camilo. O sea, aquí la expectación, el saber bien sobre qué terreno se pisa y todo, en términos de las gestiones, pero yo creo que yo creo que el riesgo de guardar silencio mucho tiempo le empieza a jugar en contra, ¿no? Y esta preocupación o esta dificultad que nos menciona la Connie de personas que no quieren hablar, ¿ya? Cuando hasta hace poco hablaban... Los micrófonos empiezan a buscar quién sí hable, pues entonces también ese es el problema. O sea, le preguntan al presidente de la UDI, le preguntan a gente que es cercana a él, le preguntan porque hay un vacío de comunicación que hay que llenar. Entonces, ahí es donde comienzan los propios a decir, yo creo que sería oportuno que Andrés Chadwick hablara. Ahora, respecto a la circunscripción al gobierno de Piñera, yo tenía un punto antes, eso sí, Connie. Yo creo que aquí, no sé si lo van a querer hacer, ¿de acuerdo? Pero creo que institucionalmente el gobierno, como gobierno, no como círculo de Sebastián Piñera, como sector, sí tiene herramientas a las cuales echarles mano. Está documentado, por ejemplo, que el ministro de Justicia de la época había advertido sobre la influencia y sobre los problemas que generaba este tipo de conversación que habría, que esta como sensación de tener dos patas, digamos, una pata en la calle y otra en la moneda, así como decían antes los del Partido Comunista, que estaba estableciendo Luis Hermosilla. Lo advirtió con nombre y apellido. Y también había advertido sobre el tema de los sistemas de nombramiento. Entonces, si el gobierno en su conjunto estaba tomando medidas, yo creo que este es el momento de entender que la institución es más importante que la persona. Ahora, no sé si van a estar en condición de hacerlo. ¿Se entiende mi punto, no? O sea, yo creo que la derecha tiene que tomar la decisión de si se compra el problema a fardo completo, ¿cierto? O establece que institucionalmente muchos actores dentro de ese mismo gobierno habían advertido de esto a tiempo. Y esa sería otra conversación que sería bueno conocer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso sí involucra al presidente probablemente y al ministro del Interior de la época, porque esas advertencias se las hicieron a ellos.
les dijeron, este señor nos está generando problemas. Y no haber tomado cartas en el asunto sí encapsula el tema en Sebastián Piñera y Andrés Chadwick. Sí. Decisión difícil, po. Si Sí, todas estas decisiones son complejas. Sí. Mientras tanto, hay que lidiar y hay que ver de qué manera se administra el efecto que esta cuestión también empieza a generar a nivel de percepciones de opinión pública. Venía la encuesta Criteria dando cuenta de una cuestión que es más una constatación, porque yo creo que todos tenemos más o menos claro a qué sector político golpea más el caso Hermosilla. Por ahora. Por ahora, por una vinculación obvia y porque era asesor del Ministerio del Interior, del gobierno de Sebastián Piñera, etcétera. Y estamos a poco de una elección. Eso también explica de alguna manera el silencio y el guardarse y el no salir a poner los puntos que estamos haciendo acá. Sí, en eso hago una diferencia. Evelyn Matei sí lo hizo muy tempranamente. Sí. Y de manera, para algunos, bastante ruda, ¿no? Pero certera. No esperó muchas explicaciones, ¿no? Sino que tomó posición frente al caso muy rápidamente. Y el chadwickismo hizo saber de que les había dolido. Está bien, porque, claro, por eso digo, lo hizo de manera certera, pero ruda un poco, ¿no? O sea, no se fijó tanto en el daño colateral, sino que en poner la posición que además tiene que ver con lo que la ciudadanía está esperando también de las autoridades, ¿no? De alguien que quiere ser presidente frente a la información que ya conocemos. Para no equivocarnos siempre, porque como nos vamos en el detalle del detalle, al final son tantas las páginas, ¿no? 770.000, que la impresión general es de una persona que está ya estaba en un área no gris, sino en un área muy oscura, ¿no? En su tránsito entre lo público y lo privado y la gestión de intereses, ¿no? O sea, ya a esta altura gran parte de las cosas que estamos conociendo ni siquiera tienen que ver con la defensa de un penalista respecto de alguien, ¿no? De la defensa penal o de la asesoría jurídica, sino que ya abiertamente... No hay un patrocinio y poder. No, aquí... formal, hay uno político. Claro, aquí lo que hay es una gestión de intereses, ¿no? Una gestión de intereses frente a trámites administrativos, solicitudes. No tenemos a los penalistas inscritos como gestores de intereses. No, hasta ahora la ley no se lo exige. Cuestión que los abogados hicieron un lobby feroz para no estar dentro de la ley de lobby. O sea, porque lo que te dicen los abogados lobistas, perdonen que este negocio lo conozco, es que te dicen, yo soy abogado, no lobista. Yo tengo un título que me habilita a representar intereses de terceros. Bueno, ahora podríamos volver a discutir si es que eso es tan así. Bueno, el punto, claro, el punto de nuevo diferenciar cuándo se transforma en gestión de intereses y cuándo es la asesoría jurídica necesaria para, ¿no? Y claro, no, eso que es verdad, que es un área gris, que se defendió desde el gremio de los abogados, ¿no? Pero finalmente la mayoría de los casos que están generando mayor roce, mayor fricción, mayor conmoción, mayor escándalo, tienen que ver con gestión de intereses. ¿Ah? Es otro mundo, ¿no? Y sus vínculos con el mundo empresarial ya deja de ser como el asesor legal o el asesor de materias penales en función de un juicio concreto. Recordemos que era eso, así se inició esta conversación, ¿no? Ahora, respecto de comprárselo como un fardo cerrado, no va a haber eso, ¿no? Y yo creo que las únicas dudas que tienen que ver es, primero, esperar que hable Chadwick. Hay mucha gente esperando eso. Recordemos que la semana pasada conversamos sobre Mario Desbordes, ¿no? Que le dijo, bueno, debería hablar. Ya sabemos, por los medios de comunicación, de que va a ser citado a declarar por el Ministerio Público. No sabemos en qué calidad todavía. Probablemente testigo. Pero ya está citado, ya va a ser citado a declarar. Y ahí vamos a conocer una declaración larga, profunda, y que yo creo que inevitablemente va a tener componentes respecto de lo que estamos conversando. La necesaria transparencia respecto de una larga relación que se quiebra. Me llamaría mucho la atención que las respuestas fueran solo atingentes a una gestión, a una conversación, si no ponen ese contexto, ¿no? Decirle que es legítimo hacerlo, ¿no? Porque si tú tienes a alguien con el cual has trabajado o con el cual confiaste mucho, ¿no? Yeah. Y tú sientes traicionada esa confianza, yo creo que un elemento de contexto importante es hacerlo expreso. El titular de esa noticia sería: Luis Hermosilla usó mi nombre sin mi consentimiento. Cierre de comillas. Bueno, con un poquito menos de talento, pero con bastante efectividad lo hizo Sebastián Sichel, ¿no? Fue lo primero que dijo y le puso una querella. ¡Pum! O sea, dijo, aquí está mi palabra y aquí está la querella, ¿no? No tenía derecho a usar mi nombre. Entonces aquí yo creo que vamos a ver algo
en otro estilo, porque el nivel de compromiso, como bien describía Camilo, es mucho mayor. Son décadas, ¿no? Décadas claro, de relación. Si yo a este señor ni lo conozco casi, o sea, es distinto. Claro, aquí hay décadas de relación, de compromiso humano, de amistad y todo, pero yo me llamaría mucho la atención, por no decir que creo que es inevitable, que en esa declaración respecto como testigo o en la calidad que se ha citado Andrés Chadwick, haga una referencia explícita y le dé continuidad a su primera reacción, quebrar la relación con Luis Hermosilla y retirarse de la oficina. Antes de que nos mandís a una pausa, Connie, sí quería tomar algo de lo que tú habías dicho. ¿Y por qué yo hacía la salvedad de que por ahora afecta más a un sector? No va a tirarle un salvavidas a Gonzalo, sino porque si nosotros estamos más o menos de acuerdo, y Juan Pablo Hermosilla nos está diciendo lo mismo, de que lo que viene es las conversaciones con jueces y con fiscales, es bien probable que aparezcan todos estos sistemas de nombramiento en juego. Y ese es un sistema que involucra a ambas partes. Por un problema de que son ratificados por el Senado. Entonces, en esa presión o en este sistema en que los abogados participan de la nominación de los fiscales y que toman partido por ellos, también tienen que convencer a senadores, a gobiernos que los patrocinen y que los presenten. Entonces, ese tipo de conversaciones, pidiendo gestión o arrogándose gestiones, es necesariamente transversal. Necesariamente va a tener que involucrar a otro sector político. Entonces, por eso te hablo de la temporalidad. Sí. La única duda que me queda es si es que aquí, en vez de un corte izquierdas y derechas, se puede hacer un corte generacional, en el sentido de que esta es una generación que tenía esta conversación durante muchos años. Y por una forma de hacer las cosas. Sí, que no es que haya cambiado, pero son cofradías, por así decirlo, que son varios los nombramientos en los cuales han participado muchos de ellos. Y por lo tanto, generacionalmente puede ser que tenga una diferenciación sí importante, y que, salvo esta idea del tío Lucho y los asados, digamos, en su casa a propósito del hijo del abogado Hermosilla, que la generación de Boric y compañía tenga poco chat y poco operador de esa generación en estas conversaciones. Esa es otra posibilidad. Lo que no le da ropa para pararse desde la superioridad moral, digamos. No, porque él tiene ministros que no son solamente de su generación. Ajá. Y hoy día tiene una alianza que no es solamente de su generación. No, salvo, como toda excepción que confirma la regla, tenemos a Miguel Crispi. Pero bueno, sí, tiene un punto, Camilo, ¿eh? Sí. Tiene un punto. O sea, sí. Este gobierno se para de cómo se para, pero tiene a tres ministros en los chats. Y si comparamos el corte generacional, el único que no cumple con eso es Miguel Crispi. Pero está en su calidad de cliente, no de asesor presidencial. Claro, y ahí el secreto profesional va a impedir que conozcamos el detalle de esas conversaciones. Mira, hasta ahora el secreto profesional ha impedido bastante poco, ¿eh? para decirlo en castellano. No, pero de la relación cliente-abogado. Sí, porque Connie, mira, todo está en los ojos de quien mira. Sí, obvio, yo estoy 100% de acuerdo contigo. En la relación, pero hoy día sí aparecen con preguntas interesantes. Recordemos que hay un chat que involucra a Luis Cordero como ministro, donde Luis Hermosilla le dice, no sé exactamente el fraseo, pero le dice como, me acaba de contratar Miguel Crispi para la defensa del caso convenio, fundaciones, necesito hablar contigo. O sea, todo está en los ojos del que mira, ¿no? Alguien puede decirle, bueno, ¿por qué se necesita juntarse con el ministro de Justicia? El abogado Miguel Crispi. Eso como su primer abordaje al problema. Entonces, pongámoslo en perspectiva. Yo creo que, de nuevo, sin jugar al empate, yo creo que aquí estamos frente a cosas que van a terminar siendo prácticas, que pueden ser prácticas que no nos gustan, prácticas que queremos eliminar, y otras que sí son las propias del Ministerio Público, que son delitos, ¿no? Y eso sí los va a tener que investigar y sancionar. Para entender la mente del gestor, que es un poco la figura que hoy día está ubicando Luis Hermosilla, yo les recomiendo que haga una película que tal vez cinematográficamente no descolle demasiado, pero se llama Norman, el hombre que conseguía todo. Búsquela por ahí, creo que está en Disney. Pero te habla, digamos, de la necesidad de alguien que está en ese negocio de mantener, y la compulsión por mantener permanentemente vínculos.
esto mismo, de que si ya tengo una representación por un lado, que es la de Miguel Crispi, ahora puedo hablar con el ministro de Justicia, porque él me necesita a mí y no sé qué. Entonces, eso creo que está muy bien retratado en esa película. Solo si les interesa esta digresión pop. La vamos a buscar en el acto. Ya, vamos a la ¿Te, pausa. te parece poca película la que estamos viendo? No sé, para complementarla, el horario. Se está lateando, Camilo. Ya, vamos a una pausa. Oye, a la vuelta, sí, más allá de que nos pueda haber quedado alguna hebrita de esto, yo creo que estamos bien, porque la historia va a continuar la próxima semana. Los quiero invitar a conversar de los 2 años del plebiscito del 4 de septiembre, el del triunfo del rechazo aquel. Vamos y volvemos. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta con Monos en Infinita junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Seguimos haciendo los Monos en Infinita siempre junto a Camilo Férez y a Gonzalo Miller. Habíamos prometido antes de irnos al corte hacer una revisión del estado del arte después de los 2 años de la derrota del trabajo de la Convención Constitucional. Esa derrota que fue bien sonada, hay que decirlo, la noche más amarga, la noche más larga, el balde de agua fría para el presidente Boric. En esa oportunidad, una derrota cultural de la izquierda. Mira, se han dicho y se siguen diciendo tantas cosas respecto de eso. Pero yo creo que vale la pena traerlo, porque seguida de esa derrota vino la otra derrota, que fue la del trabajo del Consejo Constitucional, dominado en su momento por el Partido Republicano. Y yo creo que una de las grandes cosas, porque hay mucha gente que dice, oye, no sacamos nada en limpio. Hicimos 2 intentos constitucionales y quedamos donde mismo. Yo no comparto que hayamos quedado donde mismo. Yo creo que avanzamos mucho en que la gente supiera marcar un poquito la cancha y decir lo que sí y lo que no. A lo que está dispuesta y a lo que no está dispuesta, hasta dónde está dispuesta a llegar a propósito de los cambios que eventualmente quisiera hacer, que esos cambios no son radicales ni para acá ni para allá, sino que hay un largo camino en el medio donde probablemente le acomoda mucho más moverse, pero es un hecho que fue una derrota importante, particularmente la del trabajo de la Convención Constitucional, ¿o no? Les doy la palabra. Adelante, Gonzalo. Bueno, yo hay muchas lecciones de a 2 años mirando. Primero, creo yo que la lección de esa, ¿no? La que dice con la del sentido común, la que en el fondo hubo una dinámica, una energía política a propósito de varios componentes, ¿no? El estallido social, la violencia, demanda social insatisfecha, largo tiempo, el voto voluntario, la fragmentación política, y se incendió todo y eso prendió como una energía que instaló en una situación de poder a personas que no lo habían tenido antes. Ya apareció la lista del pueblo, ya apareció la cantidad de independientes, y la manera en que, de alguna manera, en las formas, pero también en el fondo, manejaron la Convención Constitucional, provocó primero una pequeña desilusión y después una profunda frustración en los electores que permitió que rechazaran eso, ¿no? Y dijeron, oiga, esto ya parece que en algún momento se dejó de tratar de mí en cuanto ciudadano que tengo demandas, y empezó a tratarse más de lo que usted quiere hacer, de la ideología que trae, de dar una vuelta de mano, de refundarlo todo, de que naciera todo a partir de las cenizas, ¿no? Esa imagen que se utilizó tanto a propósito del fuego y de la violencia, pero a partir de las cenizas iban a hacer algo nuevo, totalmente nuevo, limpio. Yo creo que de ese sentimiento que tuvo una reversión, una restauración de orden, que se fue produciendo no tan tardíamente. Si uno recuerda, entre el año 2021, frente a la instalación de esta gran mayoría de izquierda, ¿no? En la elección municipal de gobernadores y en la simultánea de convencionales, porque fue las 3 elecciones simultáneas, ya en diciembre de ese año, o sea, pocos meses después, ¿no? Estamos hablando de abril a diciembre, ya hubo una recuperación, ¿no? O sea, de esa gran derrota que sufrió la derecha, ya en diciembre tuvo una pequeña recuperación a nivel parlamentario, lo que provocó que el Senado quedara como quedó, y que finalmente también se consolidara en el rechazo, ¿no? Ahora, esa mayoría circunstancial que quiso avanzar con todo y hacer valer su opinión porque era una mayoría, tuvo una réplica también respecto del segundo proceso, ¿no? Ahí, de nuevo,
ahora con un electorado mucho mayor, ya no era el voto voluntario, era el voto obligatorio, y bajo el envión de lo que había sido el rechazo, se produce una mayoría en sentido contrario, pero que es capturada por el Partido Republicano, ¿no? Y por posiciones de personas que o no tenían experiencia o no estaban acostumbradas al diálogo o no estaban acostumbradas a los acuerdos o leyeron mal el triunfo del rechazo. Yo creo que si uno leyera correctamente el triunfo de ese 4 de septiembre, lo tiene que asimilar a lo que yo creo yo era el sentimiento dominante en ese momento, que era una sensación de alivio. De alivio, ¿no? De decir... Que no le pertenece a nadie, digamos. Claro, que era de alivio generalizado, ¿no? Obviamente que había un gran componente de gente de derecha, pero hay mucha gente independiente, mucha gente de izquierda que sintió exactamente el mismo alivio. Y en vez de profundizar en lo común, apareció un proceso de fragmentación en el propio rechazo, ¿no? No es casualidad que a 2 años una imagen siempre vale más que 1000 palabras, no una celebración común, ¿no? Sino que cada uno celebró su pedacito del rechazo. Y los que salieron a mantener su posición fueron notoriamente menos que los que mantuvieron silencio. Bueno, sí, y pasados 2 años empieza a parecer de que, de nuevo, de vuelta, si uno saca como una conclusión, dice, lo constitucional, como resumen como carta de navegación o un paso necesario para transformar al país, para cambiar, parece que ya no está en la agenda política, ¿no? No está en la agenda de la ciudadanía, tampoco está en el lenguaje del gobierno, ¿no? Hoy día escuchamos a la ministra del Interior decirle, no, yo no le daría una segunda oportunidad a esa energía y esa fuerza que generó la convención. No le daría una segunda oportunidad. No. Hay otros que sí, buscan, dice, bueno, no resultó ahora, Partido Comunista y otros, y dicen, nos podrá resultar en el futuro, la autora Carmona, la tesis de Carmona. Toda ya hace una reflexión distinta y dicen, yo no le daría una segunda oportunidad a eso. Lo que también implica hacer cosas para que ese filón no se produzca. Yo creo que... y hay una gran cosa, ¿no? Claro, yo creo que es bien importante en esta materia no caer en aquello que uno está describiendo. Nosotros estamos describiendo, ¿cierto?, una especie de pimponeo entre los que pensaban que esta era una guerra cultural que habían ganado unos y luego una derrota estrepitosa que hacía que inmediatamente la guerra cultural la habían ganado los otros. Y no es ni lo uno ni lo otro. Pero tampoco quiere decir que las manifestaciones que se produjeron y que fueron acumulándose progresivamente en el tiempo no existieron. Es decir, aquí recibimos muchos avisos, ¿cierto? Y no todos ellos tienen que ver con que tenían que hacerse o no reformas. Esa es como la codificación política del problema. Ya muchos de ellos tenían que ver con espacios de representación o tal vez con sostener ciertas políticas públicas que estaban siendo adelantadas en la realidad, pero desde hace mucho rato. O sea, yo no quiero ser latero con esto, pero esto se viene rastreando desde el año 2006 y uno lo puede ir siguiendo de a poquitito, ¿cierto? Como distintas demandas con más o menos éxito van sumándose y resulta que ninguna retrocede. Se suma otra, algunas son más exitosas. El caso, por ejemplo, la movilización estudiantil es sin duda una de las más exitosas desde el punto de vista de su auge en el tiempo, pero hay otras que son mucho más exitosas desde el punto de vista de que no han tenido un decrecimiento. Toda la línea, por ejemplo, de la agenda feminista, ¿ya?, que sí ha generado una transformación más o menos permanente y sostenida en el tiempo, pero llega un minuto en el que todas las demandas se juntan en una sola y ya son indistinguibles entre sí. Y cuando uno miraba, por ejemplo, esa marcha del millón, tú veías tantas consignas y tantas banderas, podías hacer recuadros con ellas, ¿cierto? Y rastrearlas tanto en el tiempo. Lo que pasa es que en ese minuto tú no sabías cuál era más importante, porque ya se habían juntado todas. La lógica de la olla a presión. Entonces, lo que dice la ministra del Interior me parece sensato en el sentido de que si es que uno no quiere darle una segunda oportunidad, bueno, no tiene que dejar de preguntarse por qué se tomó esa oportunidad, ¿cierto? La violencia primero, ¿cierto? La locura performática después a continuación y luego entonces la reversión conservadora que tuvimos a la vuelta de la esquina. Ese es obviamente el país en el que no nos gusta vivir. Lo que están demostrando los chilenos hoy día es que parece que más allá del entusiasmo, ese país más bien predecible, gris, más cercano a la transición, no les era tan molesto, ¿cierto? En el neto, en el largo plazo. Pero eso no está lejos de ser una realidad dada, po. No está lejos de ser algo que te entregan y que queda para siempre. Oye, en eso hay un meme notable igual. Yo decía, hagamos Chile fome.
Ay, sí. Otra vez. Sí, hagamos Chile. Ah, Bueno, yo creo que aquí vale la pena citar al siempre manoseado, querido y odiado Gramsci, en el sentido que él describía muy bien la crisis política. A mi juicio, una de las descripciones más notables, que no es solamente esta idea de que la crisis equidista entre lo que nace y lo que muere, sino sobre todo lo que viene antes. O sea, cuando Gramsci establece esa definición, dice que son las clases dominantes, porque es un lenguaje marxista, ustedes lo pueden cambiar por élite si quieren, digamos, pero la clase dominante pierde en un minuto el consenso, deja de creer en aquello que creía. Y en ese minuto, dice Gramsci, deja de ser una clase dirigente y pasa a ser solamente dominante, es decir, detenta poder, detenta cargos, ¿cierto? Pero ya no es una vanguardia, ya no es líder ya no dirige. Solamente tiene la fuerza coercitiva. Y ahí es donde viene la otra parte, en la que dice que la crisis consiste en que lo viejo no muere y lo nuevo no termina de nacer. Y lo más interesante, obviamente, en la cita de Gramsci ahí es lo que dice después, que yo creo que es justo donde estamos. Dice, y en ese momento se verifican los fenómenos morbosos más diversos. Y eso sí puede explicar, digamos, mucho de lo que nosotros estamos viviendo, es decir, estas transiciones entre los sistemas de creencias que las clases dominantes tienen y comparten y el momento en el que son puestas en jaque y no saben bien en qué creen, generan este tipo de fenómenos morbosos más diversos. Y por lo tanto, es súper importante que no nos compremos el cuento de que esto se acabó. ¿Ah? Este es un proceso, una transición crítica, si ustedes quieren. La transición entre una crisis y la otra. Ahora, yo creo que hay una cuestión que quedó, porque más allá de que, digamos, las pensiones, la salud, la educación y un montón de cuestiones que están en proceso todavía y no tenemos para nada claro si se van a ajustar o no se van a ajustar y se van a acercar en ese ajuste en algo a lo que la gente eventualmente hubiera querido, esperado o exigido. Hay una cuestión que sí quedó, creo yo, en el centro y de la que no nos estamos haciendo cargo y que es el tema del sistema político. Porque probablemente si nos hubiéramos hecho cargo hace un rato de nuestro sistema político en todas sus implicancias, su nivel de representación, su grado de participación, la manera en que se distribuye y una larga lista, etcétera, que no pasan por hacer de nuevo una constitución completa, sino que por reformar y tener un sistema político más ad hoc a los tiempos, que incluyen, ¿verdad?, también el efecto que tienen las redes sociales y cómo se van reproduciendo y de alguna manera amplificando las demandas de las personas. Pero de eso nada ni napo. Y ahí tenemos una gran corrección que hacer porque es la madre y es la base de cualquier otra corrección. Sí, solo que yo solo quiero corregir que no es que no hayamos hecho nada, es que probablemente hemos hecho cosas que están ancladas en un diagnóstico o incompleto o derechamente incorrecto, porque muchas de esas reformas sí se cometieron. De hecho, es probable que estemos viviendo precisamente la resaca de reformas que envejecieron mal. De malas reformas. Reformas que envejecieron mal porque estaban muy ancladas en el discurso respecto de lo que estaba mal. Era un discurso más bien autoflagelante. Y en eso, por ejemplo, primero la nueva mayoría y luego el Frente Amplio tienen harto pandero que tocar en esto. Tenía una reforma, había un sistema injusto en términos de cómo se repartía la torta en educación. Y tienes una profunda reforma en educación. Preguntémonos si envejeció bien o estamos administrando sus problemas. Tenías un diagnóstico respecto del enclave autoritario del sistema binominal y el sistema electoral. Tuviste una reforma, preguntémonos si envejeció bien o envejeció mal. De acuerdo. Entonces, yo creo que, perdona que te haya robado la palabra, Gonzalo, pero creo que si no nos hacemos cargo de esta segunda parte, vamos a cometer el mismo error. Sí, porque, bueno, solo para entenderlo, ¿no? Un rol de lo político y de la política es la problematización de la realidad, ¿no? Es decir, transformarla en un problema al cual acometer, al cual centrar los recursos y poner el énfasis que solucionando ese se abre una expectativa de cambio positivo. Pero resulta que todos esos diagnósticos aparecen como diagnósticos que cumplen con un mismo patrón: confundir el interés con el principio. O sea, algo que a mí me interesa, me conviene, y no algo que es un principio ordenador para toda la sociedad, ¿no? Por mucho tiempo sentimos que estábamos en camisas de fuerza, ¿no? Y así hay
están escritos todos esos papers, todas, en las ciencias sociales y la academia, ¿no? Que empujó reformas, ¿no? ¿Por qué? Porque eran las reformas que tenían atrapado a nuestra democracia, el binominal. Y en vez de modificarlo, lo dimos vuelta, copiamos mal, copiamos institucional, porque hay una parte de nuestra élite intelectual que está obnubilada con el parlamentarismo y empezó a copiar instituciones y a cortar y pegar. Y bueno, aquí están las consecuencias, ¿no? Porque no se hicieron reformas integrales, se hicieron parches, ¿no? Y esos parches terminaron generando. Entonces hoy día decimos, oye, tenemos 30 partidos en el Congreso. ¿Y qué quería? Bueno, Claro. eso es lo que buscaba la reforma. Exactamente eso, ¿no? Que incluso tú con un 3% pudieras tener representación parlamentaria, aunque sea un parlamentario, dos parlamentarios. Hablábamos de las lógicas de exclusión. ¿Por qué excluimos al 3%? Bueno, cuando gobiernan las mayorías, obvio que se generan exclusión, ¿no? Pero resulta que si tú lo comparas, una elección del año 97, 99, el 2001, el año que quiera, pleno régimen democrático ya, ¿no? Después de varias elecciones, el 90% o el 95% de las preferencias eran capturadas por los grandes partidos. ¿Y por qué no lo hacen hoy día? Porque esos mismos partidos se han ido fracturando. No tenemos tantas diferencias, tenemos fracturas, ¿no? Son muy pocos los fenómenos nuevos. Lo que hemos tenido es una balcanización del sistema político que además tiende a la polarización, porque cuando me tengo que diferenciar entre el amarillo rey y el amarillo oro, resulta que los tres para la gente son amarillos, pero me tengo que diferenciar porque estoy compitiendo con otros, me lleva a una dinámica de polarización. ¿Ah? Y que incluso hasta el centro se polariza, ¿no? Que en el centro-centro y que en el centro-izquierda, centro-derecha se terminan polarizando. Entonces, esas reformas terminaron generando la situación actual, pero era lo que se buscaba, ¿no? O sea, ahora se uno quiere una reversión de eso, umbral para tener menos partidos, ¿no es cierto? Que no se pueda competir en coalición, que el elector tenga un peso mayor. Bueno, esas reformas van a requerir de que ese propio sistema político un poco se haga la harakiri, ¿no? O sea, si esa es la complejidad de esto, de que en el fondo gran parte de esos pequeños partidos que habitan el Congreso digan, vamos a hacer una reforma que no nos va a dar espacio. Nos vamos a asociar, digamos. Parte de esa decisión tiene que ver, por ejemplo, la fusión del Frente Amplio, ¿no? Que al menos 2 partidos, si no 3, terminan convergiendo, ¿no? en una nueva fuerza que se llama Frente Amplio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es empezar a generar un espacio donde los partidos transversalmente más grandes tengan un interés, ya que las cosas no se van a mover por principio, yo creo que no se van a mover por principio de nuevo, tengan el interés de generar reglas que les ordenen a ellos sus propios sectores. La balcanización de la izquierda, ahora se produjo una balcanización de la derecha tenía 2 partidos tradicionales, hoy día tiene 4, tiene cara de que va a tener 6 de aquí a 2 años más, o sea, está sufriendo exactamente lo mismo. Y de nuevo, a la expectativa de ser gobierno, que hay mucha gente que todavía la tiene la derecha, que va a ser gobierno, decir, bueno, ¿cómo es gobierno cuando tiene a la mitad de tu coalición adentro y la otra mitad afuera? O sea, eso que vivió el propio presidente Gabriel Boric, ¿no? De tener una coalición que tiene 2 almas o que tiene 2 coaliciones y que es inédita y que incluso se termina armando después de la elección. Bueno, nos lleva al punto de partida, ¿no? La invitación que nos hacía la Connie. ¿Tenemos una deuda respecto al sistema político? Sí, de una reforma integral, no de parches. Y eso parte por asumir de que hay cosas que se van a tener que reversionar. El punto es que el incentivo que quedó instalado a estas alturas ya se diluyó. Sí, ¿dónde está el incentivo para hacerlo hoy día? El incentivo de en este caso, de lo incumbente. Es que tal vez precisamente cuando se diluye un poquitito es el mejor momento para hacer este tipo de reforma. Porque si no se corre el riesgo de lo que estábamos comentando recién, cuando tú confundes el síntoma con la causa y terminas fetichizando la consigna y no el problema. O sea, frente a cosas, esto es una cuestión con un poco de sentido común, pero vale la pena recordarlo. O sea, estás hablando de sistemas que están funcionando. Por lo tanto, este es como arreglar un tren que va andando. ¿Ah? No es que uno pueda entrar en esa ficción de que detiene todo, que es la ficción como revolucionaria, de que detiene todo, lo crea de nuevo y lo echa a andar. Son sistemas que tienen prestaciones para las personas y también tienen problemas.
Por lo tanto, requieren como un diagnóstico que sea un poquitito más latero, es decir, mira, qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué es lo que se quiere conseguir, mirarlo como un sistema integrado y no necesariamente como, porque cuando tú dices, mira, aquí da lo mismo cómo salga esto, pero lo importante es terminar con el binominal. Pasa lo que pasa. Uh-huh. Aquí da lo mismo qué es lo que movemos, qué es lo que no movemos. Lo importante es terminar con las AFP. Pasa lo mismo. En vez cuando tú dices, mira, sabes que tenemos un problema, que es que nuestro sistema previsional tiene múltiples presiones, envejecimiento de la población, lagunas previsionales, problemas de legitimidad, ¿cierto? Y los pones, los categorizas, cuáles son más importantes, es latero, pero en definitiva esa es la forma de abordar una reforma. Lo dijo el otro día David Bravo a propósito de una exposición en el Congreso, decía, no estamos en 1980. Y por lo tanto, la idea original del proyecto que hoy día estamos discutiendo es como pensar en que no tenemos un sistema previsional. Y sí lo tenemos. Nos pueden gustar algunos elementos y otros no. Pero esto que parece una obviedad, digamos, es súper importante ponerlo al inicio para ver qué es lo que vas a mover y los efectos que pueden generar. Se usa mucho esta imagen del Transantiago, ¿cierto? Y es porque es muy gráfico. Esta idea de que tú de un día para otro vas a cambiar la cara del transporte, vas a cambiar las micros amarillas por un moderno sistema de transporte pensado por ingenieros de primer nivel, pero bueno, la gente tomaba la micro de una determinada manera, tomaba una micro para grandes recorridos y no hacía 4 transbordos, y eso también había que considerarlo en la transición del sistema. Pero en esas complejidades, que tiendo a estar de acuerdo con Camilo, ¿no? De tomar las decisiones como incumbentes, ¿no? Muchas veces, peor de todo, iniciar una lógica de revisión del sistema electoral a un año y medio de una elección, digamos. Uh-huh. Hay reglas que ayudan a que lo natural, la naturaleza humana, no nos traicione tanto, ¿no? Por ejemplo, materia de pensiones. Si tú vas a hacer un movimiento que es muy poco popular, pero necesario, ¿no? Como retrasar la edad, no lo haces para mañana. Claro. Lo haces para 10 años más. A partir de 10 años más, empiezas a subir 1 año. Y en 12 años más, 2. ¿Y eso qué hace? Elimina la tensión del sistema político. Uh-huh. Si tú vas a discutir sobre el sistema político y sobre los partidos y las elecciones, no lo hagas para la elección que viene mañana, hazlo para la elección siguiente o incluso la subsiguiente. ¿Por qué? Porque ese nuevo set de reglas que va a empezar a regir en 6, 8 años más, empieza a generar incentivos desde ya. Si tú sabes que en 6, 8 años más solo los partidos grandes van a estar y tú eres el diputado de un partido chico, ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de ver si tu partido chico se junta con otro o tú te mueves a su partido grande. Empiezas a tomar ya y empiezas a actuar como un diputado de un conglomerado mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que yo logre persistir, perdurar, sobrevivir este nuevo set. Pero si tú tomas siempre las reglas o cambios de reglas, peor aún, para aquellos que las van a sufrir o beneficiarse de manera inmediata, es la paralización. Es por eso que no logramos cerrar nunca cuenta, o lo hacemos de manera equivocada o con mayorías circunstanciales, ¿no? Vamos a tener que hacer Chile gris again. Que vuelvan los hombres grises. Que vuelvan los hombres grises. Es una consigna que le gustaba mucho a Gonzalo en nuestro anterior espacio. La gente que hace la pega, que no anda buscando tanta fama. Hoy día es pura fama nomás, puro titular. ¿Ah? Puro sentarse. Oiga, en la fiscalía van a transmitir en vivo. Sí, yo me siento atrás del fiscal. Entonces, tú decís, ¿qué está haciendo sentado ahí el señor toda la mañana? Haciendo su pega, según él, ¿no? Ubicación. La ley del marketing. Señores queridos, hemos llegado al fin. Hemos llegado al fin del programa. ¿Vamos a decir el resultado o no? Un saludo especial a los fieles que nos están escuchando en vivo y a los que no, bueno, recuerden que esto que se repite el día domingo, queda guardado. Y queda guardado, lo pueden escuchar siempre. Nosotros no tenemos querellas ni inquina con aquellos que no nos vieron en vivo. Los queremos un poco más a los que nos escuchan en vivo, pero poquito. ¿Ah? Hoy un abrazo enorme. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Que te muy bien. Chao. Aquí termina
Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos en Infinita.